RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Ciertamente, el primer punto que hemos desarrollado en las conversaciones, más no negociaciones, ha sido el de política agraria integral. La pregunta en qué relación hay de la universidad con este punto sería más exacta. Y me parece que, pues ya lo planteamos al principio, la idea general es que la universidad tiene que jugar un papel fundamental en la investigación de nuestra propia realidad, porque la verdad es que sobre el campo es poco lo que se conoce, y más particularmente relacionado con la estrategia actual del gobierno sobre la famosa locomotora mineroenergética. Nosotros no tenemos un inventario realmente de cuáles son nuestros recursos naturales. Si nosotros pensamos darle un uso distinto a la tierra, el de aprovechar estos recursos, indudablemente que es necesario hacer una regulación y modificación a la actual política locomotora energética del gobierno. Entonces, en ese sentido, la universidad y particularmente los investigadores de la universidad juegan un papel muy fundamental en conocer la realidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, solamente para hablar del censo de población, hay una cifra de un 32%, pero ¿de qué año? El último censo que se hizo en el país, que no cubrió incluso la totalidad del territorio, se fue en el año 2005. Y entonces, en ese sentido, aunque la tarea la tienen asignadas diversas instituciones del Estado, la universidad por aparte ha venido jugando un papel en materia de investigación, y ese es el que nosotros reconocemos y estimulamos a que se siga realizando. Quiero añadir al planteamiento del camarada Bernardo y para responder la pregunta de los compañeros. Aspectos importantes de lo que acordamos en la mesa, que sentimos una satisfacción muy grande poderle informar al país, a los campesinos colombianos, que el gobierno se comprometió a formalizar progresivamente todas las tierras ocupadas por los campesinos. Eso es una reivindicación histórica. De manera que ese es uno de los alcances más importantes. El otro alcance que es muy importante es el de la participación de las comunidades rurales en la transformación estructural que estamos planteando para el campo colombiano. El reconocimiento a su forma de organización, el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina. Por ejemplo, el carácter de ser constructoras de paz de las zonas de reserva campesina, eso es muy importante. Van a tener esa posibilidad de jugar un papel determinante en la construcción de la nueva ruralidad que se desprende de los acuerdos de La Habana. Otro elemento importante es el fortalecimiento o la definición de un fondo de tierras. Hay unas tierras ya definidas para el fondo de tierras que con una nueva institucionalidad seguramente vamos a poder abarcar una buena cobertura de entrega de tierras gratuita para el campesinado que no tiene tierra o para los que tienen tierra insuficiente. La otra cuestión es el diseño de unos planes nacionales que cubran todas las necesidades que existen para esa transformación estructural, desde infraestructura hasta una buena cobertura de servicios sociales que nos permitan suprimir totalmente en un tiempo que nos hemos propuesto, un tiempo que está definido en los acuerdos, de superar toda la pobreza extrema y además lograr la superación de otros indicadores de pobreza. Esa es una de las metas también importantes. Lo otro, la formalización laboral en el campo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del campo. Por primera vez en Colombia, el gobierno se compromete a reconocer los derechos de los trabajadores agropecuarios y el cumplimiento de los tratados internacionales.
el campo colombiano. En el campo colombiano los trabajadores están en condiciones infrahumanas, trabajando en condiciones de explotación indiscriminadas, con unos altos remanentes del sistema feudal. Otra cosa es bien importante también, es que para la soberanía alimentaria, con esas inversiones, con ese proceso tan ambicioso, vamos a lograr unos altos índices de producción y de productividad, además, de manera que lograríamos crear un país autosuficiente en lo que tiene que ver con el tema de la alimentación. No solamente que cubra las necesidades del campesinado, sino que además beneficie a las poblaciones urbanas. De manera que en verdad nosotros nos sentimos muy satisfechos con los alcances. Por eso es muy importante que el paso que hemos dado hay que asegurarlo con movilización social. Nosotros no podemos volver atrás. Este ha sido un primer paso fundamental para la solución política al conflicto y necesitamos que el país se movilice a defender este primer paso, a profundizar los esfuerzos en la solución política, a que se comprometa de lleno con el proceso de paz. Vamos a cerrarle el camino a los que quieren inundar en sangre este país. Vamos a construir bases pétreas para la paz de Colombia. Otra pregunta. ¿Cuáles aspectos relacionados con este punto se mantienen en disenso? Hay varios aspectos que quedaron consignados a manera de reservas, de pendientes de una discusión posterior antes de finalizar la firma de un acuerdo en ese punto. Entre ellos está lo del latifundismo, la extranjerización de la tierra, los TLC, la minería, en fin, son como 7 puntos que solamente serán tratados posteriormente en la medida en que vamos avanzando. Por lo pronto se acordó que el próximo 11 de junio arrancaremos con el segundo punto de la agenda, participación política. En este tema, nosotros estuvimos hablando con el gobierno. Bueno, ya lo decía, el doctor Humberto de la Calle Lombana fue la primera persona en decirle al país que habían unos desacuerdos, que hay unos desacuerdos, pero nosotros tenemos la convicción de que si seguimos en la tónica que llevamos, vamos a lograr superar estas dificultades. Esto no tiene por qué entrabar el proceso, son temas que van a quedar para discutirlos luego de haber abordado toda la agenda y no pueden generar escepticismo. Ciertamente son puntos de disenso, pero creemos que van a ser también tema de coincidencia. Hay que ver algo muy interesante, que ha sido una guerra muy larga, muy prolongada, donde las élites siempre han sido muy negativas y no han dado caminos para la solución. Y hay que recoger lo que dice el camarada Rubén frente a que tenemos que ser muy positivos porque es un acuerdo histórico que reivindica al campesinado, que reivindica a las masas populares y que tenemos que tener en cuenta que fue muy positivo este avance y que así lo vamos a lograr, pero con el apoyo de todos los colombianos. Cuando abordamos la discusión de los temas de la agenda,
o del tema agrario de la agenda, perdón, nosotros lo hicimos pensando en todos los campesinos colombianos. Ahí hablamos de los cultivadores de papa, hablamos de los cultivadores de arroz, hablamos de los cultivadores de cebolla, hablamos de cultivadores de café y pusimos sobre la mesa las iniciativas de todos los compañeros productores agrícolas. Por ejemplo, hay temas muy sentidos en lo que tiene que ver con el mercado de la producción. Allí quedaron consignados acuerdos en lo que tiene que ver con el mercadeo y el papel que tienen que jugar las comunidades organizadas en lo que tiene que ver con la comercialización, porque se le dan posibilidades, se le dan facultades para hacer este tipo de labor. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los créditos y los subsidios que acordamos allí van a generar grandes beneficios para las comunidades campesinas, incluso allá para los compañeros del sector cafetero. Nos permite esto ayudar a sacar de la crisis. Necesitamos elevar los índices de productividad. En la medida en que nosotros elevemos los indicadores de productividad en el campo, vamos a reducir también costos de producción, vamos a tener la posibilidad de un incremento mayor de la producción. Vamos a corregir parte de esas problemáticas sentidas del campesinado, de modo que pueden estar tranquilos. Ahora lo que deben hacer los compañeros cultivadores de café es defender lo que logramos concretar en la mesa de diálogo, porque es muy importante. Les podemos anunciar que lo allí acordado es muy importante para ellos, de manera que si se movilizaron a defender los derechos del campesinado, sus derechos como productores, el derecho a producir, la soberanía alimentaria de este país, a cristalizar esa soberanía alimentaria, al momento que haga falta debe movilizarse para defender los acuerdos a que llegamos en La Habana. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso de reconciliación luego de tantos años de dolor que ha generado la guerra? Pues ya lo habíamos dicho al principio. No esperamos milagros así de momento, porque todo dependerá no solamente de la voluntad política del gobierno, sino también de las medidas que pueda tomar el movimiento popular en nuestro país para presionar los cambios y transformaciones que hay que hacer. La conciliación de intereses tan diversos y tan profundos que hay en nuestro país implican transformaciones de fondo que no va a ser posible en el actual esquema en que se funciona la mal llamada democracia representativa en nuestro país. Sin la participación y el protagonismo de nuestro pueblo, no es posible hacer los cambios que se requieren a futuro. Añadir que el tema de la democracia tiene mucho que ver con la reconciliación. Si en este país se abren los espacios democráticos, vamos a hacer posible esa reconciliación. Y la mesa del diálogo es una experiencia interesante. Ahí se hizo un ejercicio pedagógico digno de rescatar para proyectarlo a todo el país. En la mesa de diálogo nosotros hicimos un debate muy profundo, debates intensos, pero muy respetuosos. Entonces, así como en la mesa de diálogo nosotros hicimos ese ejercicio, nos vimos a los ojos con el general Mora, con el general Naranjo, con los dirigentes políticos de este país, con representantes del sector empresarial como el doctor Carlos Villegas, y lo hicimos con altura, con respeto, partiendo de la importancia de la tolerancia, y logramos acuerdos. Es precisamente una demostración que se puede construir caminos hacia la democracia. De manera que fue un ejercicio muy interesante que debe desarrollarse y que llamamos al gobierno a que se rescate como una demostración que en este país sí se puede abrir
un debate democrático, donde nos apartemos de los odios, donde nos apartemos de las medidas de fuerza, donde nos apartemos de esa loca carrera guerrerista que han destacado en este país y que nos ha cobrado tantas vidas y que ha profundizado tantas heridas. Hay que construir la reconciliación. Eso es una de las necesidades de primer orden. Importante para la reconciliación es transitar por el camino de la verdad objetiva. El pueblo colombiano ha sido lastimado desde hace ya 200 años, más de 200 años, y se ha incrementado el guerrerismo estos últimos 20 años. Tenemos que construir la reconciliación a partir de la verdad a nuestro pueblo, favorecer los intereses de las mayorías y luchar por políticas verdaderamente democráticas y populares. Ese es el verdadero camino de la reconciliación y la paz. ¿Qué opina las FARC sobre la destitución de la gobernadora Cielo González Villa del Huila, y que es fiel representación del uribismo en el Huila? También es ficha clave del uribismo. Bueno, en este país el debate político se ha puesto muy interesante en esta etapa. Yo creo que ha tenido también que ver con los diálogos de paz, porque los diálogos de paz se han convertido en el centro del debate político y han generado algunas discordancias que precisamente tienen algunos efectos como el caso del disenso que hay entre el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, y otros representantes de lo más reaccionario de este país. Pudiéramos decir que hay reservas democráticas en Colombia que están dando una lucha contra esos sectores ultramontanos y se ha logrado tomar medidas. El reflejo es también reflejo de todo esto, la batalla jurídica que se ha producido en el país, la batalla política que se ha dado precisamente para llevar al banquillo a elementos corruptos de la política nacional, a la parapolítica, conducirla a donde debe estar la parapolítica, respondiendo por todo el daño que le ha hecho al país. El doctor Uribe, los amigos del expresidente Uribe, han generado mucho problema, se convirtieron en los líderes del paramilitarismo, en los líderes de la mafia en Colombia, tomaron el control total de algunas regiones y desde allí descompusieron el poder del Estado y han generado problemas sociales que no es fácil de recuperar, que no son fáciles de solucionar. No quiero decir que el resto de la clase política tenga que ver o esté exenta pues de esos fenómenos que se están viviendo en el país, pero hay que decir que quienes encabezan precisamente esta problemática son los que han venido disparando contra el proceso de paz, y nosotros saludamos todo lo que se haga para frenar esas corrientes, esas fuerzas políticas que le hacen daño al proceso de paz y que tienen unos antecedentes gravísimos por lo que en su momento deberán responder. Otra pregunta: ¿cuál es la opinión de la Delegación de Paz de las FARC sobre los megaproyectos como el del Quimbo? Este es un tema que todavía aún no hemos abordado en la mesa, en el sentido de que el gobierno se haya prestado para una discusión. Forma parte de ese problema de la locomotora mineroenergética, y el cual quedó como pendiente para la discusión posteriormente. De manera que en cuanto a la mesa, hasta ahora no hay ninguna definición con relación a eso.
En cuanto al problema en sí, las FARC somos muy claras. Este tipo de proyectos que afectan los intereses de los más diversos sectores populares implica para nosotros el rechazarlo rotundamente, porque ¿cómo es posible que vayan a desviar un río en interés de aprovechar su fuente como energía, dejando en la miseria a amplios sectores campesinos, a pescadores? De manera que ese tipo de megaproyectos que afecten, así como cualquier proyecto minero o energético que afecte los intereses de los campesinos, desde luego que nosotros estamos en contra de eso. Planteamos ciertas regulaciones para algunos casos específicos, pero en este del Quimbo definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con ese megaproyecto. El senador huilense Carlos Ramiro Chavarro dijo que las zonas de reserva campesina no las iba a permitir en el Huila, porque estas eran para guerrilleros que no sabían trabajar la tierra y que solo eran para delinquir. Bueno, para nosotros la cuestión de las zonas de reserva campesina es algo muy importante porque es una conquista de las luchas campesinas. Este tema de las zonas de reserva ha sido muy debatido, pero nosotros tenemos que apoyarlo porque es la unión de varios campesinos por defender su tierra de una manera sana. Además, este tema de las zonas de reserva campesina está constituido, no es un invento de la insurgencia, no es un invento de las FARC. Se equivocan, esos que siempre quieren dañar el proceso de paz en decir que las zonas de reserva campesina son un proyecto de las FARC. Las zonas de reserva campesina son la conquista del campesinado unido y que lucha por su soberanía y por su existencia digna. Efectivamente, hay una ley que se llama la 160 de 1994 y otra posterior que es la 1777 del 96. O sea que independientemente de que le guste o no al señor gobernador de edad, hay muchas cosas que a uno no le gustan. Pero definitivamente esta ley es producto de las luchas de los campesinos desde el año 93, 94 y el propio 95. Es una reivindicación. Y nosotros lo que estamos planteando al gobierno, y así se le ha hecho ver en la mesa, es la necesidad de legalizar, o mejor dicho, formalizar cerca de 50 solicitudes más que hay de creación de las zonas de reserva campesina. ¿Por qué son importantes las zonas de reserva campesina? Es la mejor forma de impedir la concentración de la tierra. Es la mejor forma de mantener un equilibrio entre la naturaleza y el trabajo mismo del campesino de la tierra. De manera que, repito, así no le guste al señor gobernador, eso no es un problema de gustos, sino que eso es una ley que buscamos incluso profundizar en el sentido de ampliarla y garantizar mayores derechos, como es el problema de la autonomía administrativa para estas zonas de reserva campesina. Bueno, fue un parlamentario el que hizo el comentario y no sabíamos que tenía tanto poder, que ese parlamentario del departamento del Huila tiene más poder que las leyes y que la Constitución Nacional y que los acuerdos a que hemos llegado en La Habana. Entonces, esos son palos que se le están lanzando al proceso y que seguramente no van a tener mayores implicaciones, porque por encima de cualquier ciudadano colombiano están los acuerdos de La Habana y seguramente la nueva constitución política de Colombia. ¿Cómo hacer entender al pueblo colombiano que la paz no se va a conseguir solo con firmar un papel entre el gobierno y las FARC? Bueno, es una pregunta bien interesante en el sentido de que la paz no es una cuestión de papeles y de burocracia. La paz es un asunto de todos y que involucra a toda la sociedad en su conjunto. Tenemos que nosotros
y la unión del pueblo colombiano. Ustedes tienen que ser movilizadores, tienen que darle a conocer al pueblo qué es paz y qué es paz con justicia social. Nosotros necesitamos que todos estos mensajes que se multipliquen, que sea como un virus, que se multiplique la concepción verdadera de qué es paz. Ustedes como estudiantes y los académicos y todos los allí presentes, la comunidad del Huila, tenemos que ser multiplicadores de la paz, del concepto de paz con soberanía. Entonces tenemos que regar este mensaje de paz y ustedes como estudiantes son un elemento fundamental para ese propósito. Bueno, hay que divulgarlos, hay que propagandizar el proceso de diálogo, hay que llevarlo a los distintos sectores de la sociedad y esa es una tarea de todos los colombianos que ya estamos comprometidos en el proceso. Aquí tenemos que ser más poderosos que la indiferencia, tenemos que ser más poderosos que la guerra. De manera que quienes estamos comprometidos con estos esfuerzos de paz, de solución política, tenemos que multiplicar los esfuerzos. Hay que aprovechar esta oportunidad. Esta debe ser la última oportunidad. El último esfuerzo que vamos a hacer, porque después de la mesa de diálogo de La Habana no debe quedar el país comprometido en un nuevo periodo de guerra. Después de los esfuerzos de La Habana, el país debe quedar comprometido con la construcción de la paz, con la construcción de la solución política. Hacia allá debemos dirigir todos los esfuerzos. Pues vamos con la última pregunta. ¿Qué se ha planteado alrededor de la problemática de la calidad de la educación básica y secundaria en el proceso de paz? Ese punto todavía no hemos llegado, porque como todos bien saben, estamos en el punto de política agraria integral, que desde luego tiene que ver con factores de la educación en el campo. Pero ya la política general sobre la educación y particularmente la reivindicación que ustedes mismos tienen, que nosotros coincidimos en eso, la necesidad de una educación pública y de calidad, esa desde luego todavía no se ha abordado. Yo espero que así como en el foro de Bogotá, en el punto de la participación política, al plantear el problema de la democracia, es necesario plantear este tema. Porque, por ejemplo, se ha aprobado un presupuesto nacional de 185,5 billones de pesos. Pero para defensa nacional se están destinando 40.7 billones. Solo para la educación tienen asignada una partida de 29.6 billones. Si nosotros a la defensa de seguridad y defensa nacional le agregáramos lo que pagan por la deuda pública, indudablemente que los recursos, se da uno cuenta que están destinados particularmente a sufragar los gastos de intereses y amortizaciones a tal deuda pública y a los gastos de la guerra. Si liberamos esos recursos, desde luego que nosotros entendemos de que, y es la búsqueda de esa salida política que estamos planteando, porque la construcción de la paz es otra cosa. Efectivamente, como la pregunta anterior, no es la firma de un papel, pero es crear las condiciones para que esto se dé. Y esa construcción de la paz no será obra exclusivamente del gobierno, incluso ni de las FARC. Es una obligación y un derecho de toda la población colombiana, y en eso estamos nosotros dispuestos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Bueno, añadir que de todos modos en el acuerdo sí quedan consagrados algunos temas relacionados con la educación pública para el campesinado colombiano. Allí quedan contempladas esas reivindicaciones, pero necesitamos profundizar. Para lograr esto hay que tocar
precisamente el estado actual del sistema educativo. De otro modo va a ser difícil, pero bueno, en verdad son muchas las cosas que vamos a tener que discutir en adelante, y precisamente por eso finalmente el llamado a todos los compañeros a que se vinculen y a convertirse en actores creativos del proceso de diálogo de paz, a meterle mucha fuerza, mucha pasión a este empeño, porque de él depende que en el futuro podamos vivir en un país reconciliado, en un país que ha profundizado la solución a los problemas estructurales de la sociedad, en un país donde quepamos todo y podamos dar los debates que hagan falta sobre la sociedad colombiana, sobre los problemas del mundo, si se quiere, sin que nadie sea reprimido por ello. Las ideas se tienen que respetar en un país en paz. De manera que agradecer a todos los compañeros por la atención, por las preguntas, por la participación. Bueno, por aquí tenemos a alguien que quiere dirigirles unas palabras, el camarada Jesús Santrich, que está pasando en este momento por acá y quiere dirigirles unas palabras a ustedes allá en el auditorio. Buenas tardes, me alegra mucho poder dirigirme a los estudiantes, a los profesores y a los trabajadores también de la Universidad Surcolombiana. Además del saludo revolucionario fariano, que lo reitero porque ya nuestros compañeros aquí presentes lo han dicho, yo quería enviar un mensaje de optimismo. Yo creo que el optimismo también es necesario en la construcción de un proceso tan importante como es el de la construcción de la paz, porque de verdad que ese escenario de la reconciliación de los colombianos no se hace por decreto, por resolución, firmando un papel, sino que se construye paso a paso, hombro a hombro, codo a codo, entre todos los colombianos. Y quería decir que en el conjunto de nuestra patria, la juventud tiene un papel fundamental, con su creatividad, con su ánimo, con su determinación, con todas esas potencialidades revolucionarias que tienen los jóvenes, hombres y mujeres. Creo que tenemos todas las posibilidades de hacer una Colombia diferente, hacer una Colombia llena de justicia, de dignidad, en condiciones de equidad y libertad, que es de lo que se trata la definición de la Colombia nueva. Entonces quería dejar este mensaje de optimismo, decirles que en La Habana nosotros tenemos confianza en que va a ser posible, sí, esta vez, la construcción del alcance de ese escenario en el que pienso yo, después de un cese de fuegos y de hostilidades entre todos, podemos construir la justicia social, que es la base fundamental para el establecimiento de la paz. Y reitero, la juventud, ustedes tienen un papel esencial, todos los colombianos, pero especialmente la juventud y dentro de ella el movimiento estudiantil. Nosotros con toda nuestra fuerza respaldamos los pasos importantes también que ustedes como estudiantes que se han organizado, que se están cohesionando, que están poniendo ejemplo al movimiento popular de cómo con la movilización se pueden lograr cambios. Ustedes pueden contar con el respaldo nuestro y ojalá lo logren hacer algo alternativo, diferente y positivo para la educación pública en contra de esa ley 30 o de la misma posibilidad de reforma que el gobierno ha presentado para profundizar la privatización. Ese era el mensaje y muchas gracias a todos ustedes. Les devuelvo los micrófonos aquí a los compañeros para que puedan cerrar esta magnífica jornada. Gracias, camarada Santrich. Bueno, yo quisiera expresar nuestra solidaridad con la campaña Soñar no es delito, porque el Estado viene capturando y poniendo presos a dirigentes estudiantiles de la MANE, de la Federación
de estudiantes universitarias. Expresamos nuestra solidaridad con el caso de Jorge Gaitán, Carlos Lugo y Omar Marín, los cuales están presos, son presos políticos que el Estado no ha brindado garantías de vencimiento de términos y no le han solucionado su situación. Nuestra solidaridad y tener en cuenta que ahorita entramos al segundo punto de participación política y ahí viene el tema sobre todos aquellos presos políticos y tenemos que reivindicar y luchar en este sentido por todos nuestros presos que el establecimiento tiene. Bueno, igualmente yo agradezco mucho que se hubiera dado este escenario de conversatorio y espero que de alguna manera los planteamientos que hemos hecho sirvan de algo para que se impulse la organización que se debe expresar en la movilización del movimiento estudiantil unido al movimiento popular. Si entre todos empujamos, es posible construir esa paz, porque como ya lo hemos dicho, la paz no va a ser producto solamente de la firma de un acuerdo de cese de hostilidades, de solución política en la mesa, sino que esa paz tiene que ser producto de la presión y de la lucha popular. Muchas gracias pues y hasta pronto. Bueno, despedir a los compañeros, gracias por la atención, llamar a que esa rebeldía creadora, esa irreverencia creadora de los huilenses, ahora se transforme en una fuerza poderosa que nos ayude a impulsar la iniciativa de paz. Confiamos en que ustedes nos estarán acompañando siempre en los esfuerzos por la paz. Vamos a trabajar, pueden estar seguros que la FARC está comprometida con este proceso. Ayer precisamente internamente en un evento estuvimos hablando de esta temática porque a propósito se conmemoró el 49 aniversario de las FAREP. Allí en ese evento ratificamos nuestro compromiso con la paz de Colombia, ese compromiso que traemos desde Marquetalia, ese compromiso por el que nos hemos expuesto a todos los sacrificios que ustedes no pueden imaginar, pero que hemos ido desarrollando a través de la historia, y precisamente la FARC tendrá mucho que aportar en la construcción histórica de la paz, en la definición de nuevos destinos para la sociedad colombiana, una patria amable donde quepamos todos. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.